Saludos, señores estudiantes. Vamos a ver un nuevo tema. En esta unidad vamos a explorar el mundo de los cuentos cortos, sus diferentes tipos y los elementos que los hacen atractivos. Dentro de esto, vamos a darnos cuenta la historia de los cuentos, la importancia del tema de estudio de los cuentos y qué es un cuento corto. Los cuentos cortos tienen una historia rica y diversa que se remonta a los inicios de la humanidad. Desde tiempos ancestrales, los seres humanos han utilizado la narración como una forma de transmitir conocimientos, valores y experiencias. Los cuentos cortos, en particular, han sido una herramienta clave en lo que es la tradición oral gracias a su capacidad para capturar la esencia de una historia, un párrafo conciso y accesible. Los orígenes remontan desde las formas orales. Vamos a ver la historia del cuento. El cuento proviene del latín cantus, que significa una narrativa o un relato breve. Dentro de esto, tenemos que nosotros considerar que las primeras escrituras fueron con el desarrollo de la escritura en cuanto a la historia, la evolución de la escritura. Estas narraciones comenzaron a ser registradas. Los textos antiguos, como las fábulas de Esopo en la antigua Grecia y los cuentos de las mil y una noches, el Medio Oriente son ejemplos tempranos de cuentos cortos que han perdurado a través de los siglos. En la Edad Media y el Renacimiento, durante la Edad Media, los cuentos cortos continuaron evolucionando, como el de Cameron de Giovanni Boccaccio y los cuentos de Canterbury, que son colecciones de relatos breves que reflejan la complejidad de la sociedad de la época. En cuanto a la era moderna, en el siglo XIX, este cuento corto experimentó un renacimiento significativo, especialmente en Europa y América. Y en el siglo XX al siglo XXI, estos cuentos cortos ya se consolidaron como una forma literaria respetada, con escritores como Jorge Luis Borges, Alice Munro, Gabriela García Márquez, quienes exploraron nuevas técnicas y temáticas. En la actualidad, el cuento corto sigue siendo una forma vibrante de expresión literaria, adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos. Los objetivos de los cuentos cortos, las habilidades literarias, la apreciación de la lectura y el entretenimiento. Cuando hablamos de habilidades literarias, estamos hablando de estos cuentos cortos que nos ayudan a desarrollar cierto tipo de habilidades para la comprensión de la trama, comprender los personajes y comprender el tema en sí. La apreciación de la lectura promueve la lectura como una herramienta para la creatividad, la sensibilidad y el pensamiento. En cuanto al entrenamiento, ¿no? El entretenimiento que nos dan los cuentos cortos desde el inicio hasta el final. Tenemos diferentes tipos de cuentos. Los cuentos de hadas, que mayormente la mayoría escuchamos, los cuentos de ciencia ficción, donde aquí exploran los científicos, y las historias de aventuras, las historias de terror, las historias de misterio y los cuentos populares. Las características de los cuentos cortos, la ambientación, los números, los personajes y los temas. Cuando hablamos de ambientación,
Los cuentos cortos a menudo establecen el tiempo, el lugar. En cuanto a números, los números 3 y 7 siempre se utilizan en frecuencia como parte de una narración de un cuento. En cuanto a los personajes, a menudo se presentan los personajes malvados. La estructura de un cuento corto: introducción, acción, clímax, acción descendente y por último la resolución. Podríamos decir que el cuento corto es una forma literaria con una historia muy profunda. Su estudio es crucial para entender no solo las técnicas literarias, sino también la evolución de la narrativa y su impacto en la sociedad. A través de su concisión y profundidad, los cuentos cortos ofrecen una ventana más compleja a la condición humana. Los elementos de un cuento corto: los personajes, el escenario, el trama y el tema. Los personajes pueden ser personas, animales o objetos que participen dentro de una historia. El escenario es el tiempo, el lugar donde vamos a desarrollar nuestra historia. Y el trama, que es la idea central de un mensaje. Con esto me despido. Hasta la siguiente clase. Lindo fin de semana.